El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, hola a todas las personas a nuestro programa Sinapseando, su programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica de las neurociencias. Es un enorme gusto darle la bienvenida, regresar a esta nueva temporada, regreso de clases, nuevos comienzos, nuevas ideas. Venimos refrescados, venimos listos y tenemos pues muchos cambios aquí en el programa que los vamos a comentar ahorita en el transcurso de este mismo. Y bueno, mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y también en cabina me acompaña... Hola, yo soy Luan, estudiante de Psicología de aquí de la Universidad Autónoma de Nayarit y estoy muy feliz de estar aquí en la segunda temporada de Sinapseando y estamos seguros que les va a encantar. También está conmigo. Hola, mi nombre es Juan Pablo, estudio Psicología también aquí en la UAN y les doy la bienvenida, espero les guste el programa de hoy y que disfruten toda esta temporada. Gracias. Así es, y esta nueva temporada vamos a contar con una nueva locutora de casa para que vayan empezando a soportar. Así es. Hola, Otra chavita. Otra chavita bien. Hola, muy buenas tardes. Pues ya había estado anteriormente aquí en otras grabaciones y pues ya ahora me integro como parte del equipo de Sinapseando. Y bueno, pues mi nombre es Marcela Paulina, soy estudiante de medicina de esta Universidad Autónoma de Nayarit y pues la verdad que les digo que soporten porque este semestre se vienen muchas cositas nuevas y pues esperemos que les gusten, esperemos que sean de su agrado. Muchísimas gracias, Marcela, por integrarte a nuestro equipo. Vas a ver que vamos a aprender mucho en conjunto y pues sobre todo pues estamos aquí cumpliendo nuestra misión, ¿no? Educar a Nayarit y educar a las personas que quieran por Spotify. Claro. Sí, y bueno, pues dentro de las nuevas actividades y programación que tenemos para nuestros radioescuchas, esta nueva temporada vamos a implementar la sección de Neuronoticias, en la cual pues vamos a hablar un poco sobre los acontecimientos relevantes que han sucedido en todo el mundo en las últimas semanas, ¿no? En estos días pues vamos a hablar sobre acontecimientos, el avance de las neurociencias, el avance de la psicología, pues cómo vamos viendo, ¿no? Y que suelen ser cosas que mucha gente pues no se entera, ¿no? Y pues queremos ser nosotros un medio de noticias en torno a este tema, ¿no? Y bueno, la neuronoticia de esta semana es que el pasado 7 de agosto del 2024 se publicó un nuevo estudio en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el cual revela la existencia de una correlación entre los cambios de estación con los cambios en los valores morales de las personas. El estudio analizó las respuestas de una encuesta realizada a más de 230,000 personas en Estados Unidos durante 10 años. Dicho estudio ha descubierto que la integración de los valores morales por parte de las personas fluctúa según la estación del año y que los valores centrados en la comunidad, como la lealtad, la autoridad y la pureza, se presentan más en la primavera y en el otoño. Esta fluctuación tiene implicaciones importantes para la política, las decisiones legales y la salud pública, ya que los cambios en los valores morales pueden influir en los comportamientos y en los juicios. La aceptación por parte de la gente de los valores morales que promueven la cohesión y la conformidad grupal es más fuerte en primavera y otoño que en verano e invierno, afirmó Ian Home, primer autor del estudio y estudiante del doctorado en el Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Pues ya la ciencia nos dice, pues mira, nada, no todo es mental, también influye el clima. El ambiente, bebé, pues claro, también tiene sentido. Influye el clima. Sí, y bueno, pues sentido. El día de hoy. Lindas y aminas.
Y bueno, esta semana vamos a hablar de un tema bastante ameno. Para arrancar con broche de oro esta gran temporada, vamos a hablar sobre el cerebro de los niños, el cerebro durante la infancia, el cerebro de los y les niñas, y pues vamos a hablar sobre sus diferencias, ¿no?, entre la anatomía, la estructura, el funcionamiento entre un niño y un adulto, diferencias culturales. Vamos a ver un poco de todas estas diferencias que existen, ¿no?, dentro de pues esta gran biodiversidad que es la humanidad. Sí, y aparte el cerebro de los niños tenemos que entender que es impresionante, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Cómo es que a veces nosotros creemos que en realidad está haciendo berrinche, pero es su manera de respuesta ante algo, ¿no? Entonces entenderlo y comprender que la infancia del infante, tiene que ser amorosa y tiene que llevar un rol. Digo, nadie nos enseña a ser padres, pero afortunadamente en pleno 2024 ya tenemos medios en el cual nos podemos informar, porque el niño que estamos criando ahora es gran parte del adulto en el que se va a convertir. Sí, y ver qué representa para nosotros, qué podemos hacer para cambiar si es que algo no nos gustó de nuestra infancia. Y bueno, vamos a abordar temas como la creatividad, los traumas de la infancia, comparaciones entre generaciones, e incluso un poco del neurodesarrollo y de la nutrición del niño. Darle cosas súper importantes, ¿no? Así es, pues para introducirnos un poco en esta emocionante temática, vamos a hablar un poco sobre cuál es la anatomía, la forma, el funcionamiento, la estructura de un cerebro de un infante a comparación del cerebro de un adulto. Bueno, se dice que el cerebro de los niños es como una esponja. Esto lo dicen refiriéndose a su plasticidad, es decir, a la capacidad que tienen de adaptarse a nuevos estímulos. Desde el nacimiento hasta los 3 años es la etapa de nuestras vidas en la que más plasticidad tenemos. Así que sí, es cuando se introduce la lengua del niño o sus primeros patrones o no sé, incluso la forma en la que después va a ver el mundo. Exacto, totalmente. El cerebro del niño es como una esponjita y vamos a dar una clasecilla de lo que fue temporada 1 en Sinapseando. Sabemos que el cerebro está formado por células llamadas neuronas, ¿no?, que mediante estímulos eléctricos se comunican entre sí, generando mapas para las emociones, el aprendizaje y la memoria, ¿no? A esas conexiones las llamamos sinapsis. La estructura base para el aprendizaje de los niños o cómo funciona se divide en 2. En el sistema límbico, que este es el que procesa las emociones sin pasar por un proceso de asimilación y análisis. Esto genera que los niños, cuando son pequeños, tengan dificultad para regular sus impulsos o emociones, que lo hemos visto en películas, primos, primas, primes, en muchos pequeños, ¿no? Entonces ellos se entienden como estímulo, emoción, respuesta, ¿no? No lo piensan, no lo asimilan, no nada. Y el otro es la corteza cerebral. Esta es la capa externa del cerebro que juega un papel crucial para las funciones como el pensamiento, la percepción y el lenguaje. Durante la infancia, la corteza está en pleno desarrollo, lo que le permite adquisición rápida de habilidades cognitivas y motoras, como lo que dicen, estamos platicando, aprenden muy rápido, ¿no? Como una esponjita. Este desarrollo es influenciado por la experiencia y el entorno, siendo fundamental para el aprendizaje y el comportamiento. Como tú lo dijiste, el entorno y el ambiente influye muchísimo. Así es, dentro de un poco de las cuestiones más fisiológicas, el cerebro de los niños suele tener un metabolismo diferente al metabolismo que tiene el cerebro de los adultos, ¿no? En los adultos el metabolismo cerebral es más estable, menos intenso, dado que el cerebro pues no requiere la misma cantidad de energía para el crecimiento y desarrollo, ¿no?, a diferencia de, como habíamos mencionado, los niños. Y por otro lado, en los niños el metabolismo cerebral se refiere a la tasa de consumo de la glucosa en el cerebro, y pues es más alto en los niños que en los adultos. Este metabolismo es necesario para sustentar el rápido crecimiento y pues la formación de todas estas conexiones neuronales. Y algo muy importante que me gustaría agregar en esta parte, ahorita que mis compañeros están hablando de esta esponjita, ¿no?, vamos a llamarle, de absorción de conocimientos de los niños. Bueno, y ya Pedro nos hablaba acerca del metabolismo del cerebro. Claro, porque una vez que el niño nace, su cerebro continúa creciendo, se continúa desarrollando. Una parte muy importante en el desarrollo de del cerebro de los niños, hay que hablar de la
la vida intrauterina. Hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, las madres que consumen alcohol o diversas sustancias durante el embarazo y principalmente en el primer trimestre del embarazo, que es cuando se están empezando a formar aquellos patrones que van a dar lugar al cerebro, pueden generar que el niño crezca con malformaciones principalmente, pero aunque no sea un trastorno o una malformación física, puede afectar gravemente el desarrollo de su cerebro y que esto lo vamos a traducir luego en problemas, por ejemplo, en problemas mentales. En niños que en primeras etapas de la vida vamos a ver que tienen que ir con un psiquiatra, y si nosotros nos ponemos a investigar, por ejemplo, un pediatra empieza a interrogar, se va a dar cuenta que esto se empieza a investigar desde la vida intrauterina, no desde que propiamente el niño nació. Nos podemos dar cuenta en cómo se afecta en este sentido el desarrollo normal del cerebro de los niños. Sí, bueno, adentrándonos al tema pues de lo que es el embarazo, pues se tienen que cuidar, ¿no? Tienes que estar preparada para eso, lleva todo un cuidado, porque si no, pues claramente el bebé puede traer consecuencias ya perinatales. Claro. Así es. También una de las diferencias fisiológicas es, por ejemplo, la mielinización. Un poco de introducción, ¿no? Las vainas de mielina son estas capas que recubren los nervios que tenemos en todo nuestro cuerpo, ¿no? Pudiese ser una analogía, el plástico que tiene, por ejemplo, el cargador de tu teléfono. Si no tuviera ese plástico blanquito, en los que tienen Apple, ese plástico blanquito, si no existiese ese plastiquito, pues nada más verías todos los cables y pues pudieses al tocarlo tener un cortocircuito o hasta que se echara a perder, ¿no? Y eso mismo funciona con los nervios. Si no tuviésemos esta capa de vaina de mielina, pues ahora sí que la electricidad estuviese por todas partes, ¿no? La mielinización, pues en los niños, el proceso de formación de la vaina de mielina que recubre las fibras nerviosas y mejora la transmisión de los impulsos eléctricos entre las neuronas, está en pleno desarrollo en esta etapa en la infancia. Y este proceso comienza antes del nacimiento y continúa hasta la adolescencia. Por otra parte, en los adultos, la mielinización ya está completa, lo que contribuye a una mayor eficiencia en la transmisión de señales neuronales. Sin embargo, pues esta eficiencia puede disminuir conforme la edad, debido a la degeneración de esta misma. Sí, ya está completa, pero aún así, si seguimos creando nuevas redes neuronales, este proceso de mielinización se puede seguir dando, pero también hay ciertas enfermedades donde ves a las personas que pierden estas vainas de mielina y quedan como que procesan más lento la información, ¿no? Precisamente porque esta es la función de las vainas de mielina, pero en los niños específicamente estas vainas de mielina están nuevecitas, ¿no? O sea, están recién hechecitas, y por eso es que los niños más rápido te aprenden, más rápido carburan la información, más rápido pueden hacer otras actividades que, bueno, ya en la vida adulta también puedes hacer, pero te cuestan también un poco más de trabajo realizar. Así es. Y pues dentro de todo esta gran esponja, ¿no? Que habíamos hecho esta analogía, ¿no? Esta esponja pues no nada más se trata de absorber el entorno, absorber el exterior, sino que esta misma esponja transmite al exterior, ¿no? Se expresa, que es fascinante, ¿no? Darnos cuenta que puede fungir como absorción, pero también como expresión, ¿no? Y dentro de esta expresión, pues los niños se expresan de una forma muy particular, ¿no? Que esta creatividad es bastante fundamental, ¿no? Los niños tienen una creatividad desbordante que, pues desgraciadamente, se va apagando conforme se va desarrollando en el capitalismo. Sí. Sí, tenemos que entender que la creatividad de los niños es natural y sin límites, porque ellos todavía no lo saben, porque son unos infantes tan lindos y divertidos y con demasiada capacidad. Los amo, ¿no? En lo que llevo estudiando pues psicología y voy teniendo algunas materias y entiendo cómo es que vamos creciendo y nos van poniendo limitantes y barreras y creencias, que pues los niños pueden crecer libres y pueden tener una capacidad cerebral impresionante, vaya, ¿no? De por sí el cerebro es impresionante, ahora imagínate bien estimulado a un niño. Sí, pues nos enseñan a ser como racionales, Ajá. A que tenga sentido lo que decimos. Y para los niños no, para los niños les dices algo y bien y se lo creen. Ahora, si a eso le sumas un gran potencial de imaginación, ¿cómo no un niño puede vivir con muchos miedos que adquiere de lo que escucha de las otras personas? Claro. Pero sí es importante que el niño tenga libertad de explorar su propia imaginación a través de la lectura, el dibujo, el sueño.
Así es importante entender que el niño necesita ser estimulado para que aprenda. Incluso el sentirse triste, feliz o enojado dependerá de los mensajes que haya recibido el sistema nervioso central, el cual va a ir moderando de acuerdo con las experiencias del niño, ¿no? Es un conjunto pues del ambiente, vaya, para que el niño crezca de manera adecuada y no como me incluyo, como algunos de nosotros, vaya, no es primordial la infancia, ¿no? Conforme vas creciendo te vas cuestionando como, órale, wow, eso estuviera padre que me lo hubieran enseñado, pero pues, ¿a quién le enseñaron a ser papás? A nuestros papás. No. Sí, es bastante importante darnos cuenta de esto, ¿no? De la importancia que tiene la libertad creativa durante la infancia, durante toda la vida, pero durante la infancia es fundamental. Sobre todo, pues, se ha suscitado comúnmente en México, ¿no? Que a los niños le dicen, pues, haz deporte, y a las niñas es como, pues sí, ten un desarrollo creativo. Y muchas veces a los varones, pues, se les limita este desarrollo creativo, ¿no? No se les deja, a lo mejor, algún niño que quiera bailar ballet, les dicen no. O algún niño que quiera, pues, compartir poesía, cuestiones así, ¿no? Darnos cuenta de cómo esta limitante desde esta edad, ¿no? De este bloqueo creativo que se impone a los niños, pues es bastante perjudicial para nuestra sociedad y para ellos mismos. Totalmente, y concuerdo en que el arte es primordial para una buena salud mental para los niños, ¿no? El arte se sabe que te relaja, que hace que te enfoques, tengas una focalización en algo, ¿no? En este caso el dibujo, el arte, lo que tú quieras, y pues te estimula ciertas áreas del cerebro. Entonces es lógico lo que dices, porque los niños se les una limitante, ¿no? Y no les ayuda incluso a gestionarse sus emociones de manera adecuada. En cambio, el arte te ayuda como, ok, me siento muy enojado, voy a pintar, voy a hacer esto y bla, bla, bla. Y no se les da justo por estas creencias que tenemos de que las niñas solamente hacen arte y los niños se les va algo de deporte, que es padrísimo, ¿no? Hay niños que no les va el arte y les encanta el deporte y otras cosas, pero también está padre como inculcarlo, ¿no? Y que él vaya creando sus propias experiencias de qué le gusta y qué no limitarlo de una como, ay, no, ya. Y es para toda la vida, ¿no? Sí, también. Lo aprenden una vez y lo siguen practicando y ya les dan forma. Y es que bien dicen, lo que tú le digas a un niño una vez, ese niño probablemente lo vaya a recordar en su subconsciente, tal vez no de manera consciente, pero ahí va a estar esa información guardada en él y la va a reproducir cuando sea un adulto. Güey, aparte a mí me encanta dibujar y me hubiera querido quedarme en dibujo para hacer algunos trabajos, ¿no? Siento que incluso hasta pues es necesario, ¿no? Hasta de ciertas cosas. Entonces digo, pues qué chido que te lo enseñen desde chiquito para que vayas agarrando callo, pues. Uh-huh. Los niños que nos están escuchando aquí, hagan arte, bebé, ya. Sí, y las mamás y futuras mamás. Sí. Bueno, y esto es súper importante. Es responsabilidad de los padres y es parte de toda una forma de crianza que los padres transmiten por lo que aprendieron de sus propios padres y la transmiten después a sus hijos. ¿Qué onda con la crianza? ¿Qué onda con la crianza? Ay, vaya temota. La crianza. La crianza es lo más importante, ¿no? Lo que había mencionado al inicio, cómo estamos formando o creando a un niño, es como vamos a crear gran parte del adulto, ¿no? Entonces, la forma en la que criamos a los niños impacta profundamente en la salud mental, ¿no? La disciplina no se trata solamente de corregir, o sea, también es de ayudar, de encontrar las maneras, ¿no? Culturalmente se hace por el castigo, ¿no? Pero hay estudios que muestran que el refuerzo positivo, la comprensión y la empatía generan un ambiente donde los niños se sientan seguros y valorados. Incluso hay un protocolo en el cual tenemos que seguir como tutores, seas papá, mamá, hermano, hermana, lo que sea, hacia un niño, porque el niño tiene una forma peculiar de aprender, ya que como lo vamos a recalcar, es como una esponjita, ¿no? Y todas esas experiencias se marcan, o sea, se le quedan, ¿no? Así es por eso la importancia, ¿no? De que toda la población sepa de estos temas. Una vez que sabes cómo funciona esta esponjita, pues te adecuas al funcionamiento de esta esponjita, ¿no? No tratas de que la esponjita sea de otra forma, o por ejemplo que no llore, o que deje de hacer un berrinche, o que haga esto o aquello. Porque pues muchas veces nos guiamos por cuestiones culturales, pero el saber cómo funciona ya esto de manera biológica, sí, pues es muchísimo mejor, ¿no? Para el beneficio de pues el niño.
Exacto, apenas se está entendiendo esto, entonces ellos no tienen un proceso de asimilación, o sea, solamente responden a la necesidad que sea, no es una manera hasta como de, oigan, algo me está pasando, no sé cómo decírtelo, soy un bebé, soy un niño, lol. O sea, así es, o sea, ya conforme van creciendo, pues bueno, estas conductas se modifican conforme, bueno, a su corteza cerebral y pues aprenden a madurar y a autorregularse. Pero pues sí es importante hablar de salud mental con los niños adaptando un lenguaje a su nivel, ¿no? Muchas veces creemos que los padres nos van a entender su idioma de regaño y de es que tú, y es que tú, y es que tú, pero en realidad lo entendemos a nuestro nivel, ¿no? Incluso cuando estamos creciendo entendemos muchas cosas que no entendíamos antes. Así es como funcionan los niños. Entonces es importante hablarle de que pueden ser los que ellos quieran, de que sus emociones existen, de la salud mental, de la sexualidad, de muchas otras cosas que si se hablan a tiempo y de una manera adecuada, pues bueno, se puede prevenir muchísimo. Y ahorita hablaste de los reforzadores. Los reforzadores van desde la sonrisa que uno le hace a su hijo hasta el caso contrario, un castigo cuando le volteamos la cara a un niño pequeño porque hizo algo que nos desagradó y no queremos que se repita, le volteamos la cara o le hacemos un gesto malo. Es importante darnos cuenta qué hace sentir valorado y qué refuerza el comportamiento de los más pequeños. E incluso si estamos castigando, el ambiente se hace tan castigante que ya el niño no aprende, pues. O sea, él dice, güey, hasta aquí. Se bloquea. Ajá, hasta aquí, bebé, yo ya no puedo más. A puro castigo, pues bueno. Entonces eso también genera niños violentos. Es importante entender que no todo es castigo, ya hay que actualizarnos, hay que informarnos. Todo esto, la desinformación, pues nos lleva a como padres a no saber tomar decisiones o saber cómo actuar, cómo crear a nuestros hijos, bueno, en mi caso no, pero a crear a sus hijos. Y también yo creo que el tema de si la paternidad y la maternidad deseada, planeada y demás, también nos da las pautas, por ejemplo, para poder determinar o identificar signos de alarma en el desarrollo de los niños. Darnos cuenta, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del neurodesarrollo infantil, cuando un niño probablemente tenga un problema, un trastorno. Cuando tú llevas a un niño, por ejemplo, en las primeras etapas de la vida a sus consultas con un neuropediatra, por así decirlo, porque muchas personas todavía no tenemos acceso a él. ¿Qué valoramos en un niño, no? ¿Cómo podemos decir que ese cerebro está bien desarrolladito, está haciendo lo que tiene que hacer? Primeramente hay que valorar el desarrollo motor, hay que ver si ese niño ya está empezando a caminar, cuándo el niño debe de empezar a gatear, cuándo el niño debe de empezar a levantar su cabecita. El desarrollo social, ¿por qué nos importa tanto el desarrollo social o la interacción social? Porque se ha comprobado que si estamos alertas en estas primeras etapas de la vida podemos hacer una identificación temprana de un trastorno autista, por ejemplo. Porque a veces, lo que ahorita decían, ¿por qué lo estamos regañando? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no juegas? ¿Por qué esto? ¿Por qué no interactúas? A ver, ¿por qué no nos preguntamos qué está pasando con este niño, no? ¿Por qué no buscamos una atención médica? Porque muchas veces la desinformación nos hace precisamente pues no saber qué hacer, no saber tomar decisiones. ¿Qué otra cosa valoramos? Pues el desarrollo sensorial, ¿no? El desarrollo sensorial es muy importante, que el niño te responda a los estímulos visuales, a los estímulos verbales, que te responda a los estímulos auditivos. También el desarrollo del lenguaje, un niño que también te puedes preguntar si es por alguna emoción, a lo mejor que alguien le metió el miedo y no habla, que no empiece a hablar por eso, tenga miedo a hablar con sus compañeros cuando empieza a ir al kinder, cuando ya empieza a ir a la primaria, empieza a convivir con otras personas. Bueno, entonces también esto es importante en cuanto a la educación a la familia que decide tener a un bebé, que en qué momento es un dato de alarma, en qué momento debe de buscar ayuda y qué son esas cositas que podemos irnos dando cuenta del desarrollo del cerebro de los niños, sí. Darnos cuenta si hay algo que está por ahí mal. Uh-huh. Y pues dentro de todo conformación de experiencias y de redes neuronales, la familia pues obviamente tiene un impacto totalmente en el desarrollo infantil, ¿no? En el desarrollo de este cerebro. Y pues hay muchas situaciones que se pueden suscitar, ¿no? Pero pues en Latinoamérica suelen ser muy común los traumas, uh-huh. Los traumas de la infancia, violencia uh-huh. intrafamiliar. Pero la pregunta que más nos hace cuestionarnos, ¿no? Es cómo podemos prevenir, ¿no? Estos traumas. ¿Cómo se pueden
sanar estos traumas que te deja la infancia, que te deja tu familia, que te deja la escuela y demás. Y sobre todo, pues también darnos cuenta de qué es lo que nos están heredando nuestro entorno de traumas, sí. El primer paso es en uno mismo como padre, porque suele ocurrir que los padres cargan con mucha culpa de los errores de sus hijos, cuando en realidad pues simplemente las circunstancias se dieron para que se desviara de lo que ellos esperaban. El primer paso es trabajar en uno mismo, uno como individuo, como ser humano, y posteriormente ya, estando en el presente con todo, dejando a un lado todo lo que ya ocurrió, ¿qué se puede hacer para mejorar la calidad de la relación? Para amar más y recordar que cada miembro de la familia tiene un impacto en el niño. Sí. Y bueno, también es bastante importante dentro de esta etapa de la infancia poner mucha atención, ¿no?, en lo que ya habíamos platicado, en el desarrollo neurológico. Obviamente, pues también no caer en el cerebrocentrismo, ¿no? Si bien sí es importante el cerebro, pero también es importante que tenga buen sistema inmunológico, buen sistema endocrinológico, bueno, de todo, ¿no? Todo, Salud ¿no? integral, vaya. Bueno, antes de continuar con el siguiente tema, vamos a ir a un corte institucional, no sin antes invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto TikTok como Instagram, @sinapseando.fm. No se despeguen del dispositivo en el cual nos están escuchando y les invitamos a seguir sintonizándonos en la estación 101.1 FM de Radio One. Hola, hola, bienvenidos de vuelta a su programa Sinapseando. El tema de esta semana es el cerebro de los niños y antes del corte institucional estábamos hablando un poco sobre su anatomía, el funcionamiento del mismo y bueno, vamos a continuación a aunar un poco más en torno a esta temática. Y pues como habían mencionado mis compañeras anteriormente, es bastante importante el darnos cuenta de la atención oportuna, ser conscientes de la atención oportuna de neurodivergencias en niños, debido a que pues entre más temprano tenga este apoyo hacia su persona, pues mejor se va a desarrollar los siguientes años. Sí, y mamás, muy importante, cuiden la alimentación de sus crías. Por favor, la alimentación es sumamente importante. Van muchas mamás a terapia porque creen que el niño tiene TDAH y se les hacen algunas pruebas y resulta que el niño no padece TDAH, pero le preguntas al niño qué desayuna, cereal Choco Crispies con Chocomil. ¿Y qué come? No, pues coca y lo que haya. ¿Y qué cena? Y otra vez hot cakes y Chocomil. Obviamente eso está tin. Es importante cuidar la alimentación de los niños y de todas las personas para regular un buen sistema. Incluso una buena alimentación ayuda a una buena salud mental. Sí, también ahorita que estamos hablando de los niños, hablar de la lactancia materna, ¿no? La lactancia materna también es muy importante en cuanto a los niños desde que nacen hasta el primer año de vida, tanto por cuestiones inmunológicas, estás protegiendo a tu bebé, pero también estás favoreciendo el desarrollo de todo su organismo y no se diga de su sistema nervioso central. Entonces, aunando a lo que comenta mi compañera Luan, es muy importante la alimentación para todo, o sea, nuestro cuerpo nos va a agradecer siempre que le demos lo que necesita y nos va a responder de una manera favorable. Sí, y entender ahora también como padres que una neurodivergencia es que los cerebros funcionan de manera distinta, no peor que otros, ¿no? Entonces lo que se necesita es un entorno que lo comprenda y apoye esto, ¿no? Un entorno saludable. Sí, hay muchos casos en los que en las familias tienen varios hijos y en fila salen todos, digamos, normales o de forma tradicional o de acuerdo a los valores de una familia, y luego sale uno que discrepa un poquito y empiezan a notar que es un poco más aislado o un poco más hiperactivo o que tiene arranques de agresividad. Y de nuevo los padres piensan, sí, es que tengo un tío que tenía lo mismo, la misma condición. Y en vez de darse cuenta de que quizás lo que están viendo es un caso de un trastorno mental. Así es, y estas infancias neurodivergentes suelen tener bastantes dificultades, muchas dificultades, se encuentran a un sistema bastante discriminante
por los cerebros diversos. Se suelen tener muchas situaciones de bullying escolar y sobre todo de discriminación intrafamiliar, ¿no? Obviamente pues suele ser bastante complejo, de por sí es bastante complejo, ¿no? Ser un infante, pero ser un infante neurodivergente es muchísimo más complejo. Sí, ¿no? Y ya para cerrar mi comentario me quisiera decir el papel de las escuelas, ¿no? También en la detección de estos casos de los niños que tienen alguna neurodiversidad, porque muchas veces yo recuerdo en la primaria tenía compañeras que tenían trastornos mentales y nosotros pues no sabíamos, nunca nadie nos había explicado lo que estaba pasando con nuestras compañeras, probablemente no lo hubiéramos comprendido al 100%, pero mínimo tal vez hubiéramos podido empatizar un poquito más, ¿no? con nuestras compañeras. A mí me hubiera gustado que nos hubieran explicado un poquito más, sí, claro, en esa situación, porque sí, muchas veces te burlas, pero porque no sabes, ¿no? Y en esa etapa puede ser muy cruel también como niño. Sí, para terminar, maestras también, o sea, tenemos que entender que como que las casas de los niños y de estudiantes es pues la casa y la escuela, ¿no? Entonces tal vez si no tienen esta parte de educación emocional en casa, bueno, ponerla en la escuela, no reforzar alguna burla, hablar de salud mental, hablar de que existen muchas cosas y ponerlas a pie de que pues no está mal, o sea, inculcar mucha educación. Sí, a veces la escuela es la que le dice a los papás que, oye, creemos, ¿no?, que tu niño puede tener, no sé, puede ser autista, ¿no?, como dicen. Entonces, la escuela también juega un papel muy importante en la detección oportuna y pues en acompañar y acuerpar a estos niños en su crecimiento, tanto personal como académico, porque esas son las etapas en las que están empezando a interaccionar con otras personas y empiezan a conocerse a ellos mismos. Así es bastante importante hablar de salud mental con los niños, ¿no? Debemos de darnos cuenta de cómo vamos a hablar de la salud mental con el hijo, la hija, o con nuestro primito, con nuestra primita, o maestro o alumno, porque obviamente es un tema bastante complejo, ¿no? Hablar de salud mental, pero para los niños es aún mayor, ¿no? Una de las situaciones es esta perspectiva de la neurodiversidad, esta perspectiva neurodivergente, es bastante importante, ¿no? Darnos cuenta de la inclusión, ¿no? Ver la salud mental desde una diversidad neurológica y no desde una clasificación, no verla desde bueno o malo, sino como que no son dos categorías, son millones de categorías, son distintas situaciones, distintas culturas, ¿no? Hablar de las emociones con los niños y hablar de que las neurodivergencias no son malas, tampoco quiere decir que sean buenas, pero solo quiere decir que existen y más que clasificarlas como bueno o malo, hay que aceptarlas, ¿no? Aceptarlas, integrarlas, sobre todo si el mismo niño tiene una neurodivergencia, ¿no? La mayor discriminación, la discriminación más letal es la que uno mismo se hace a sí mismo. Entonces es bastante fundamental que el niño no se cohíba por ser quien es, ¿no? Por su funcionamiento neurológico. Sí, y pues este papel lo llevan muchísimo los adultos que tienen un gran rol en el desarrollo de estos niños, ¿no? Pero muchas veces como estos adultos tienen un mayor poder, de alguna forma decirlo, se suele suscitar las situaciones como adultocentrismo, ¿no? Que el adultocentrismo es esta situación en donde un adulto menosprecia a un niño por su edad simplemente y cree que el adulto pues tiene toda la razón y pues obviamente son cuestiones, ¿no?, que vemos como, ¿no?, que obviamente pues el adulto sabe muchísimo más y el niño pues no, pero muchas veces a lo mejor el niño no quiere ser, no quiere imponer una forma de ver, ¿no? Simplemente quiere tener atención. Sí, eso incluso hace a niños inseguros y con ansiedad, ¿no? Pues al estar castigando y castigando y castigando el hecho de que yo tengo la razón y tú estás equivocado, yo tengo la razón y tú estás equivocado, pues bueno, la mayoría de aquí de familias de México me imagino que creció con este tipo de padres, ¿no? En el que solamente yo tengo la razón por ser papá y tú... Entonces eso es muy malo, ¿no? El darles espacio para expresar sus opiniones y participar en decisiones importantes, esto les enseña a confiar en sí mismos y desarrollar pues una autonomía y una confianza. Así es, y bueno, también está muchísimas situaciones, ¿no?, en torno a esto de la edad, ya que muchas veces a los niños se considera como que no saben nada, pero estos niños tienen muchísima creatividad. Si bien a lo mejor no han absorbido, como hemos mencionado anteriormente, no absorber,
probablemente no hayan absorbido lo suficiente que un adulto, pero ellos tienen mucha creatividad, una forma de ver la vida de una manera muy particular, y eso es bastante valorable, ¿no? No tenemos que menospreciar a los niños y tampoco imponerles una forma de ser, ¿no? Si bien es importante explicarles cómo funciona el sistema, cómo funciona la cultura, cómo funciona nuestro día a día, pero de una forma educativa, no de una forma de imposición. Sí, dentro de también de todos los factores que pues se desarrollan, ¿no? Y tienen en común toda la formación del cerebro de los infantes, es pues la herencia genética. Tiene bastante relación con su cognición, con el funcionamiento de su mente durante toda su vida, ¿no? En los últimos años cada vez se descubre más, la neurociencia nos explica, nos visibiliza que pues fundamental, ¿no? La herencia genética en este proceso. Los padres pueden llegar a heredar hasta neurodivergencias, ¿no? Pasar una depresión de generación en generación, y no de una forma abstracta, cultural, ¿no? De una forma genética. Claro, por eso la epigenética, ¿no? O sea, te dice que es real, que se puede modificar ese ADN a lo largo de extensas escalas del tiempo, incluso multigeneracionales, variando la expresión genética a través de activar y desactivar ciertos genes. Es algo que resulta a lo mejor como muy difícil de comprender, porque en realidad, ¿cómo podemos creer que, cómo voy a tener los genes de mis ancestros, ¿no? De sus traumas, de lo que yo ni siquiera viví, de lo que yo ni siquiera experimenté, y en este momento lo tengo esos genes, ¿no? Que no quiere decir que lo voy a manifestar, pero que puede contribuir, y en algunas ocasiones esa es la única explicación lógica que encuentras a estos fenómenos, ¿no? Sanando árbol genealógico. Sí, Vaya. sí, por eso se habla ahorita tanto de sanar, ¿no? Sanar la herida familiar. Yo soy el que estoy sanando la herida familiar, y no sé qué tanto he visto por ahí en internet que a veces se dice. Sí, es bastante complejo, ¿no? Lidiar con nuestra mente y lidiar con lo que nos está heredando. Hoy todavía. Todavía. Con lo que nos toca vivir, sí. Pero bueno, nuestro cerebro tiene la capacidad para, o sea, entonces... Sí, y hablar de la etapa de la infancia es bastante complejo, ¿no? Si bien, pues sí, es mucho una edad, y lo podemos poner en números, ¿no? De que de 0 años a tal edad, ¿no? Y adolescencia, juventud, y toda esta cuestión de números y edad. Sin embargo, pues la infancia, además, al igual que todas las etapas de la vida, tiene mucho que ver con factores culturales, ¿no? Obviamente no es lo mismo la infancia de nuestros abuelos, a la infancia que vivieron nuestros papás, a la infancia en que vivimos nosotros, pero sobre todo la infancia que estamos viviendo hoy en día todos es la generación alfa, ¿no? Esta generación alfa que se está desarrollando apenas, que es la infancia de nuestros días. Darnos cuenta que mucho se habla de los millennials, mucho se habla de la generación Z, de los baby boomers, de la generación X, pero también tenemos que poner muchos ojos en la generación alfa. Nosotros como seres humanos a lo largo del tiempo, tanto adquirimos las variables de nuestro entorno como lo modificamos. Y a esta generación le tocó la coincidencia de nacer en un periodo en el que estamos bien pegados a nuestros teléfonos celulares, iPads, computadoras, y esto trajo muchas consecuencias para su desarrollo. Así es una cultura totalmente distinta. Tiene pros y contras, ¿no? Pros y contras. Recuerden que hace un momento les decía cuáles son algunos de los datos que valoramos para decir que está habiendo un correcto desarrollo del cerebro de los niños. Precisamente valoramos el desarrollo social. Si estamos cambiando el contexto en el que anteriormente los niños se desarrollaban, ¿no? Que ya desde primeras etapas empezaban a interactuar entre ellos a los 2, 3 años, ya empezabas a ir al kinder, pero ahora los niños vemos que a esa edad ya empiezan, sí van al kinder a lo mejor y toda esta cuestión, pero ya pasan más tiempo en los celulares, entonces estamos cambiando pues el desarrollo que hasta ese momento habíamos conocido. Sí, no celular hasta los 13. Yo, mi mamá, hasta ese momento. Así es, al igual que toda esta cuestión tecnológica, también hay una cultura distinta, ¿no? Están creciendo estos niños en una cultura distinta que, pues si bien es como pues una globalización bastante compleja, tecnológica, también se están normalizando cuestiones como derechos humanos, diversidad, inclusión, hablar de estos temas, ¿no? Hablar de la salud mental.
pues hace que los niños tengan como una facilidad, ¿no? Y ellos están creciendo ya en otro mundo que pues espero que sus abuelos no le quieran arrancar. Sí, totalmente. Y el hecho como que de entender a nosotros cómo es que funcionan los niños nos hace también como modificarnos y replantearnos como toda esta parte de proceso evolutivo, ¿no? Por así decirse, nuestras crías. O sea, que es la educación que le queremos dar. Al menos yo sí, en dado caso de tener algunos bebecillos, yo no quiero educarlos como me educaron a mí, porque ahora entiendo cómo funciona y sé que pues un niño no es un niño, bebé, es una responsabilidad de toda la vida y sus primeros años de vida son los más importantes. Así y hablando es. de esto, hay aspectos fundamentales en el desarrollo cognitivo del niño. Por ejemplo, son 3 nada más. Es la regulación personal y social, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Permite al niño manejar sus conductas, identificar cualidades y generar una imagen valorado de su persona, ¿no? El hecho de decirle, de que juegue, de que le expliquemos como que esto, no sé, inculcarle todas esas cosas como culturales y psicosociales, pues va a hacer que el niño diga, bueno, a mí me gusta así, me siento así y bla, 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 ¿no? La evolución de los pensamientos son acciones que fomentan la curiosidad, creatividad y la imaginación. Esto pues va a ayudar a interpretar la realidad de forma pues simbólica, el arte, lo que habíamos mencionado. Y bueno, el desarrollo de la comunicación. Nosotros como adultos debemos dar la iniciativa en el proceso de exploración, hacer preguntas como ¿qué te parece? Y ¿cómo te sientes? Y así él empezará a nombrar sus emociones y generar un vínculo de comunicación y confianza. Decirle al niño lo que es, por lo que es. Eso es muy bueno para la construcción de su autoestima y su autoconcepto. Claro, claro, el decirle, oye, ¿qué te parece a ti? ¿Qué opinas? Que él se sienta capaz, ¿no? Se sientan capaz de poder tomar propias decisiones, de que son seres, es que son seres también independientes, No, claro. necesitan a su familia de sus cuidados, pero ya son seres que van a crecer y en un futuro van a tomar decisiones por ellos mismos. Entonces, empezar a alentarlos desde esas etapas a que empiecen a ser conscientes, a que empiecen a participar más activamente en las diversas actividades o lo que sea, o en la estructura familiar, ¿no? Escucharlos también es parte importante de su desarrollo. Así es, y sobre todo atender sus necesidades, ¿no? Muchas veces los mismos niños tienen como este miedo a hablar cuando viven discriminación o cuando se sienten de una forma que pues no pueden identificar, ¿no? Muchas veces no saben cómo nombrar sus sentimientos, muchos adultos tampoco. Pero es bastante interesante que los niños, pues, ellos menos, ¿no? Por ejemplo, una situación bastante particular es el bullying escolar. El bullying escolar, pues, tiene mucho, malamente está muy arraigado en nuestra cultura. Y pues esto puede mermar, como ya hemos mencionado, ¿no? La autoestima de estos niños. Y tenemos que entender que el bullying es como un reforzador social. Ellos se dan a la etapa en donde en la secundaria te prestas ¿no? Porque estás descubriendo como tu círculo social, qué es lo que te gusta, te estás formando y sabemos que en la secundaria pues ya empiezas como a hacer malillades a tus compañeritos. Entonces, esta parte de que si está padre que lo haga, pues sigue siendo reforzante para el otro chico. Entonces, se prestan, ¿no? Tenemos que inculcar de hablar sobre el bullying, de que, ok, te vas a enfrentar a esto, lo vamos a evitar, tiquitín, no está bien. Así es, hablar de bullying escolar con los niños es un tema bastante complejo, ¿no? Debido a que muchos niños neurodivergentes suelen vivir esta discriminación de una manera bastante común, ¿no? Que se ha normalizado tanto que entre los mismos estudiantes y los mismos niños se discriminan entre sí, pero esta discriminación tiene que parar ya, debido a que pues esto puede agraviar bastante la salud mental del niño y sobre todo pues no tener un buen desempeño académico en su día a día. Y como es responsabilidad de los padres su crianza, también lo es hacerles sentir que son únicos, amados, valiosos e importantes sin importar qué. Y agregó también que un niño amado de grande es un adulto que sabe amar a otras personas y no solo a sus padres, a otros ciudadanos, a otros compañeros. Algo que me gustaría agregar es que por ahí una vez leí que el reflejo de una sociedad, ¿no? Es cómo tratas a tus niños, cómo estás tratando a tus crianzas, a los infantes, cómo los estamos tratando, porque ellos son el futuro, prácticamente ellos son los que el día de mañana van a estar en los diferentes espacios, entonces nosotros solamente estamos un momento aquí. ¿Cómo estamos tratando a las infancias? ¿Qué le dejamos? Exacto. Nuestra cercanía en las primeras etapas de la infancia influirán en todo el desarrollo del niño.
las canciones, los abrazos, tu presencia, las caricias, son parte de sus primeras experiencias emocionales. Crear un ambiente sano y amoroso para crear un adulto sano y amoroso. Así es, muchísimas cuestiones influyen en el desarrollo de los niños, ¿no? Desde cuestiones a lo mejor que los adultos ven como algo simple, como la atención, pero cuestiones básicas como atención y amor pueden repercutir y cambiar totalmente la vida y el desarrollo de las infancias, ¿no? Es bastante importante que estos niños sean amados y no solo que pues el adulto demuestre amor, ¿no? Sino que el niño se sienta amado, que suele ser algo bastante complejo, ¿no? Una cosa es dar amor, pero otra cosa es sentirse querido, sentirse con atención, ¿no? Y bueno, pues dentro de toda esta gama de esponjitas y cerebros y todo lo que hemos hablado, hay una particularidad que nos gustaría recalcar antes de irnos, que es la existencia de niños superdotados. Pero los niños Einstein, ¿no? Que les dicen de repente. Qué padre. Los niños Einstein. Sí. Pero pues nuestra duda es qué tienen en el cerebro, qué tienen que otros niños no tengan, ¿no? El nombre en la clínica es niños con aptitudes sobresalientes o niños AS, y son estudiados por la rama de la psicología de educación especial. Así que sí hay toda una atención para esta población. Así es. Tienen bastantes características, tanto neurológicas como psicológicas, psicosociales y demás, ¿no? Y pues podemos clasificar o mencionar a un niño superdotado como aquel niño, ¿no? Que tiene un IQ, un intelecto sobresaliente al promedio, ¿no? Dicen, según los expertos, que los niños superdotados tienen, o se ha comprobado que tienen un mayor volumen de materia gris en algunas regiones del cerebro. La materia gris, así de manera sencilla, es básicamente donde están las neuronas en nuestro cerebro. Tenemos sustancia gris y sustancia blanca, y pues se dice que ellos tienen un mayor volumen de esta materia gris, por lo que hace que las sinapsis, que ya las hemos explicado anteriormente, actúen más rápido de lo normal. Por eso vemos que a veces niños ya están en carreras de licenciatura, ¿no? Y tú te quedas, ¿cómo? Sí, interesante, ¿no? Y también otra de las cuestiones biológicas que tienen estos niños superdotados es, como ya hemos mencionado anteriormente, la mielinización, que esta mielinización es el proceso que mejora la velocidad y la eficiencia de la transmisión de señales neuronales, y pues ocurre más rápido en los niños superdotados. Este proceso permite una comunicación neuronal pues mucho más eficiente, lo que podría explicar de alguna forma, ¿no? Esta rapidez y agudeza en el procesamiento de la información que tienen estos niños. Ya para cerrar, nada más me gustaría dar como algunos datos que me parecen muy importantes, que nos pueden hacer entender el desarrollo del cerebro, que es un órgano muy interesante. Aunque al momento de nacer nuestro cerebro ya se ha desarrollado por completo, en los primeros años de la vida el cerebro humano va a mostrar cambios muy importantes, como cuál va a triplicar su peso en el primer año de vida. Tan solo el primer año de vida ya pesa 3 veces más de lo que pesaba al momento de nacer. También aumenta el tamaño y el volumen de las neuronas, y también aumenta el tamaño de los lóbulos frontales, que ya hemos hablado aquí de ellos, y aumenta la vascularización cerebral, es decir, el cerebro empieza a recibir más sangre, es decir, más oxígeno, más glucosa, y es por ello que empezamos a notar que el cerebro permite que el niño pueda desarrollar otras habilidades que anteriormente no tenía. Y ya estimulen a sus niños también, mucho, quiéranlos y estimúlenlos y pónganlos en el arte, en el deporte, en todo, para que neta, sean unos pip de grandes, o sea, en serio, de verdad, son impresionantes los niños. Sí, que sean adultos sanos, libres, amorosos. Y es todo por el día de hoy. Me despido, muchas gracias por escuchar. Así es, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Si te gustó este tema, te invitamos a buscar más sobre ello en fuentes confiables dentro de la inmensidad del internet. Y a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Sinapseando, y nos vemos el próximo viernes. Así es, te agradecemos a ti que nos escuchaste el día de hoy, y te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 5 p.m. en la estación 101.1 FM de Radio One. Y en caso de que no puedas, nos vemos los viernes en Spotify. Y gracias al licenciado Castañeda por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos. Bye bye. Feliz inicio de clases.